Bien, nos dicen acerca de la tasa de interés intercambiaria. La tasa de interés es un porcentaje que se paga por un préstamo o también que el banco paga por algún depósito. Entonces, se cobran los préstamos y se denomina tasa de interés interbancaria. Estas operaciones son de muy corto plazo, principalmente a un día. Sirven para que la liquidez fluya transitoriamente de bancos con excedentes hacia aquellos que les falta. Es decir, que esta tasa de interés intercambiaria son los préstamos que se realizan de banco a banco, ¿ya? Por ejemplo, el banco A se va a prestar del banco B, pero la tasa de interés que le va a dar, esa es la tasa de interés intercambiaria, pero solamente los préstamos de banco a banco son pues periodos súper cortos, generalmente hasta de un día máximo. No pueden tener préstamos muy largos entre los bancos porque ustedes saben que el banco tiene que manejar liquidez, entonces ese préstamo solamente son en caso de emergencia, ¿ya? El nivel de esta tasa de interés está influido por el monto global de cuentas corrientes de los bancos según el BCR, ¿ya? Esta variable que controla el Banco Central con sus operaciones monetarias y las modificaciones de la meta operativa buscan orientar la evolución de una tasa de interés interbancaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa de interés interbancaria la tiene que regularizar o tiene que estar dada por lo que es el BCR, el Banco Central de Reservas, ¿ya? Para que, generalmente los bancos que tienen esta tasa de interés interbancaria son bancos que tienen ciertos convenios, o sea, no es con cualquier banco, ¿no? Son bancos que tienen algún convenio entre ellos. Entonces, los cambios de esta tasa de interés que tengan sobre las demás tasas de interés dentro del mercado depende de la persistencia del cambio, según lo que diga también el Banco Central. Actualmente, la tasa de interés interbancaria ha bajado del 14.5% que era, ha bajado al 2.7%, ¿ya? Pero actualmente está situado entre un 5%, ¿ya? Entonces, estas tasas de interés van cambiando, cada vez van cambiando. Actualmente se mantiene con el 5%. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Está claro? A ver, Melissa, dime qué has entendido por la tasa de interés interbancaria. La tasa de interés es el impuesto o la comisión que nos cobra al momento de depositar o al momento de cobrar. Ya, pero la tasa de interés interbancaria, ¿entre quiénes se da? Entre los sistemas financieros MES. Ya, entre los bancos. De interés interbancaria dentro de un banco y el otro banco, ¿ya? Solamente se da entre bancos. Ahí no participan los que son las cajas municipales ni las cajas rurales. Las cajas municipales, cajas rurales que quieren de repente un préstamo, ellos se prestan de un banco que tengan aliados, pero ya la tasa de interés es mucho mayor. Y son muy pocos los que trabajan así. Generalmente interbancarias son los bancos, de banco a banco. Ustedes saben que actualmente el sistema financiero, los que ahorita están muy bien ubicados son los bancos, ya que los bancos trabajan con los empresarios, con gente que tiene pues que tiene más colocación de dinero en lo que son ahorros, en lo que son préstamos, entonces con las personas empresarias. Las MIPES trabajan con lo que son las cajas municipales, cajas rurales. Entonces es ahí donde ellos tal vez estén en cierto riesgo, ahora con el tema de la pandemia, que hay problemas de pago, ¿no? Muy bien, continuamos con la emisión primaria. ¿Qué es la emisión primaria? Dice,
La emisión primaria es el conjunto de billetes y monedas en el poder del público y de los bancos. Esta emisión primaria aumenta o disminuye según los límites del Banco Central, ¿ya? Esto es para evitar la inflación que pueda haber, ¿ya? Entonces siempre va a ser de términos intermedios. La emisión primaria es cuando te emiten todos los billetes y monedas. ¿Quién es el que emite los billetes y monedas? El Banco Central de Reservas, el BCR. Entonces, si él es el que emite los billetes y monedas, el Banco Central tiene que saber hasta qué parte va a emitir para evitar lo que es la superinflación. ¿Ya? Es importante este indicador de presiones, ¿no? Entonces el Banco Central tiene que proyectar siempre qué cantidad de billetes y monedas va a producir en ese tiempo, ¿ya? Entonces, para poder proyectar ese crecimiento de emisión primaria. Entonces, y así poder evitar también la depreciación del nuevo sol, o del sol en este caso, ya no es nuevo sol, ahora es sol. Entonces, la emisión primaria, ¿quién la da? El Banco Central de Reservas. A ver, primaria. La emisión primaria siempre la va a dar el Banco Central. Él es el que emite los billetes y monedas. Muy bien, a ver, Ami, dime, ¿qué es lo que emite el Banco Central de Reservas? Ami, ¿se encuentra Ami? Les comento, jóvenes, que esta reunión está siendo grabada para que ustedes la puedan revisar después, ¿ya? Así como también lo pueden revisar los de supervisión. Entonces, es muy importante la participación de ustedes. A ver, Rosario, dime, ¿qué es la emisión primaria? ¿Quién emite los billetes y monedas, Rocío? Banco Central de Reservas. Muy bien, Rocío. Bien, vamos a continuar ahora y ahora vamos a hablar del canje, el canje interbancario. Una cosa es la tasa interbancaria y otra cosa muy diferente es el canje interbancario, ¿ya? En este canje interbancario también se da de banco a banco, pero acá lo que cambian o intercambian son los cheques emitidos por cada banco, que se encuentran en el poder del otro al haberlos recibido de diferentes operaciones realizadas, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, de entrada, sea de salida, de recepción, depósitos, cancelaciones. Entonces, son los intercambios de los cheques, ¿ya? Por ejemplo, el banco A emite un cheque y el cliente del banco A lo quiere cobrar ese cheque en el banco B. Entonces, para cobrar el cheque del banco B tiene que llamar al banco A si realmente tiene fondos, todo, y hacen este intercambio, el canje interbancario. Entonces, más que todo se da por el intercambio de cheques. En este caso, solamente se da dentro de los bancos que participen de esta Cámara de Compensación y se debe de aceptar todos los reglamentos y lineamientos que tienen. Entonces, también en coordinación con el BCR, ¿ya? Veamos cuál es el proceso operativo para este intercambio. Los documentos que sean enviados al canje deben de tener en el adverso un sello para la inscripción que diga solo para canje, ¿ya? Solo para canje. ¿Cómo es ese sello? Acá yo les muestro, no sé si lo están mirando en la pantalla, dice solo para canje Banco Nacional del Perú, ¿ya? Ahora si es que es girado, dice páguese a la orden del banco girado, valor del canje, o el otro sello, no conforme, si es que es algún rechazo, si es que por A o B no tenga fondos y es rechazado, tiene que tener el otro sello, ¿ya? Entonces,
siempre tiene que ir el cheque con ese sello, ¿ya? Primero el canje de entrada, son los cheques de otros bancos recibidos y enviados a una empresa de canje electrónico para el proceso que va a realizar. Luego el canje de salida, que son los cheques del mismo banco recibidos de la empresa del canje electrónico para su proceso. En este se pueden dar diferentes situaciones, que el cheque tenga disponibilidad de saldos, que no tenga saldos, por el cual si no tiene saldos, el cheque es rechazado. Si es que es rechazado, se le colocará el sello rechazado, ¿ya? Bien, ahora, el canje de rechazo es lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, rechazan los cheques por falta de fondos o de liquidez, o los cheques que también están mal emitidos, que son los cheques de cuentas canceladas. Ustedes se fijan en la imagen que tenemos en la pantalla, ¿sí? Están logrando ver la imagen, porque la imagen es lo que les quiero explicar mejor, para que me entiendan mejor cómo es esto. ¿Sí? ¿Visualizan? A ver, Rocío, infórmame, o Melissa, si es que logran visualizar. Creo que André no tiene audio y Andrea tampoco. Sí me visualizo los 3 cuadritos. Ok, entonces tenemos la imagen ahí. Dice, canje de cheques. ¿Cómo se canjea el cheque? Primero, tenemos el canje de salida, es decir, cuando el cheque sale del banco, ¿no? Pasa por la S y entra el proceso de canje de entrada, ¿no? Luego pasa a una revisión. Si es que el proceso del canje de la revisión tiene saldo, pasa a un proceso confirmado. Si no tiene saldo, pasa a una calificación que es sobre el giro, es decir, tiene que calificarse, verificarse mediante la otra entidad financiera cuál ha sido el problema del giro, ¿no? Si es que no ha habido saldo. Y si es que es un giro, se acepta. Y si no acepta el giro, pasa a rechazo. Ahora, si en la revisión no ha pasado, pasa a un proceso de depuración, es decir, si es que el cheque ha sido mal emitido, pasa a una depuración de frente al canje de rechazos, ¿ya? Entonces ya el cheque es rechazado. Entonces, primero lo que se debe de hacer en este flujo, el cheque sale del banco A y debe de pasar, en este caso, a cierta revisión. Se tiene que revisar el cheque, que sea pues un cheque bien emitido, que realmente sea de un banco, verificar si es que tiene fondos. Si no tiene fondos, no se puede aceptar el canje, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Hablen, jóvenes, hablen. Ahora vamos a procurar de hacer siempre nuestra clase así en reuniones, es mejor. Así los tengo más atentos. A ver, jóvenes, ¿alguna consulta? Bueno, y demás está decirles, ¿no? Que si ya el cheque es rechazado, colocar el sello, ¿no? El cheque es rechazado por, y ahí explicar, ¿no? De repente, falta de saldos, mala emisión. ¿No hay preguntas? Muy bien, vamos a hablar entonces ahora acerca de la cámara de compensación electrónica, que es más conocida como la CCE. Ya, acuérdense las siglas, anoten eso por favor, porque son preguntas de examen. Entonces, casi siempre yo las pregunto, los coloco en el examen. Ahora los exámenes van a estar un poquito más complicados también, para que ustedes se esfuercen un poco más. Veamos qué es la CCE. Melissa, ¿estás ahí, Melissa?
¿Podrías leer, por favor, el primer párrafo o los dos primeros párrafos? Miss, no está completa la pantalla. Es lo que dice es la sesión canje de cada banco. No, ya, es que, ¿qué pasa? Que en tu pantalla aparece después la imagen. Debe ser por la red. Así sucede. No lo ves en tiempo real lo que se está explicando. Le demora un poco. Bien, no te preocupes. Dice, la Cámara de Compensación Electrónica, que es la CCE, dice, paralelamente a la modernización de las transferencias de alto valor, el BCRP y los locales emprendieron la tarea de desarrollar una Cámara de Compensación Electrónica, la misma que fue constituida como empresa privada, ¿ya? En el año 2000, el BCRP emitió el Reglamento General de los Servicios de Canje y Compensación, normado por una circular, el cual estableció normas generales para los diferentes instrumentos compensables, el reglamento de las cámaras de canje y compensación de cheques, la circular que determinó las regulaciones para la compensación de cheques como primer instrumento compensable a través de la CCE. Ahí nos dice más que todo desde que se ha creado, ¿no?, este reglamento, que es a partir del año 2000, y las circulares que han ido modificando ciertas regulaciones. La introducción de compensación electrónica de cheques a partir de noviembre del 2000 sustituyó a la antigua Cámara administrada por el Banco Central de Reservas del Perú, ¿ya? La cual procesaba los cheques en forma manual. Es decir, antes los cheques solamente se tenía que escribir de manera manual. No sé si ustedes conocen o han visto de repente sus abuelitos o sus papás tal vez, han visto manejar unas chequeras. ¿Sí? ¿Han visto, Rocío? Melissa, ¿sí? ¿Han visto? Unas chequeras. Las chequeras son como unos talonarios que tienen. Entonces, en esos talonarios, así como de las rifas, ¿no? Un talonario, pero son de cheques. Y se llenaba antes de manera manual. Antes, ¿no? Pero después ya empezó el llenado de manera electrónica. Entonces ya se empezó a procesar, ¿no?, de manera electrónica. Ya lo escriben. Por ejemplo, los cheques, no sé si ustedes, si es que hay alguien, ¿no?, de repente de Pedregal, porque en Camaná la verdad no sé si pasará Leche Gloria, si es que tendrán vacas, no lo sé. Cuando ustedes emiten o venden leche y de repente algunos de sus familiares a lo que es Gloria, todavía les dan los cheques. Antes pues los cheques, como les digo, era de manera manual. Ahora ya los llenan ya de manera electrónica, ya vienen los cheques bien llenaditos. Y casi todos los que emiten cheques ya lo emiten o lo llenan de manera electrónica. Entonces, ¿qué nos dice? Que el 17 de abril del 2002 nos dice que culmina el proceso de incorporación de plazas de provincias al canje a nivel nacional. Este proceso de canje permite definitivamente el ciclo del cheque culmine, ¿no? Es decir, que ya no se haga o se reciba cheques, lo que son escritos a mano, sino ya todo lo que va de manera electrónica o ya computarizada, ¿no?, en este caso. Y estos instrumentos son compensables, porque aún están dentro de operación, es decir, los cheques todavía circulan dentro del sistema financiero. Hay muchas empresas que aún pagan a sus trabajadores mediante cheques. Ya no es, si bien es cierto, la gran mayoría paga mediante tarjetas que ya le depositan a su cuenta y vas con tu tarjeta y retiras el dinero. Pero también existe un número de empresas que aún utilizan lo que son los cheques.
¿Por qué utilizan cheques? Porque no es más fácil depositar a su cuenta, ¿sí? Es más fácil, pero hay empresas que a veces se encuentran en lugares alejados donde no pueden hacer de repente fácilmente una transacción de dinero, entonces prefieren trabajar con los cheques. ¿No? Depende de las políticas de la empresa. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de Gloria, sigue manejando lo que son cheques para pagar a sus acopiadores de leche, ¿no? Todavía trabaja con los cheques. Veamos cuál es la importancia y estos objetivos que se dan. En el Perú hay varias instituciones financieras que se han asociado para formar la CCE, y esta es una institución privada cuya función no solo se administra la compensación de cheques, sino también de otros instrumentos de pago. Antes de esta implantación de la CCE, el Banco Central de Reservas administra esta cámara, ¿ya? Esta cámara de compensación de cheques. Entonces, el canje era manual. Los cheques se intercambiaban en instalaciones del Banco Central de Reservas. Es decir, como los cheques eran de manera manual, no eran de manera electrónica, y donde también podían ellos cobrar o canjear ese cheque solamente era en el BCR. Entonces, a veces esto permitía reducir el plazo de liquidación, ¿no? Y tampoco introducir otros instrumentos de pago más eficientes. De ahí ya se fue ampliando, se dieron los canjes en otras entidades financieras, y también ya ahora se ha optado ya no utilizar solo cheques, sino utilizar lo que son las tarjetas de crédito, lo que son las transacciones interbancarias y toda la tecnología que va apoyándonos, ¿no? En todos los aspectos, sobre todo también en el sistema financiero. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Entonces, vamos a ver cuáles son los principales cambios que se han introducido en esta parte. A ver, dime, ¿alguna pregunta? CCE. Ya. Cámara de compensación electrónica. A ver, si ves ahí arriba dice la cámara de compensación electrónica. Esa es la CCE. Ok, no te preocupes. Entonces, la CCE, como dice, compensa todos los instrumentos de pago de bajo valor, ¿ya? Los que se caracterizan por ser de bajo valor individual y representar un gran número de transacciones, ¿ya? Los instrumentos de tipo masivo, o sea, los que aún se utilizan con frecuencia, son los cheques, ¿no? Que se dan en cierta forma, no mucho, pero está todavía dentro de esa compensación, ¿ya? Este es un instrumento débito que representa la orden de cargo de cada uno. Ahora veamos el ciclo de pago del cheque. ¿Cómo es el ciclo de pago del cheque? Si vemos ahí nosotros la imagen, ¿sí? Tenemos que el cliente del banco A gira el cheque al cliente del banco B, ¿ya? Miren, son dos bancos, el banco A y el banco B. El cliente del banco A gira el cheque al cliente del banco B. Luego, el cliente del banco B va a su banco, es decir, al banco B, ¿ya? Va al banco B para recibir, pues, ¿no? El giro. Y para esto, el cliente del banco A también ha tenido que ir a su banco para poder hacer la transacción. Del banco B pasa a una empresa de servicios de encaje y compensación, que es la ESEC, y de ahí esa empresa hace la verificación también del banco A, si es que todo está bien. Y luego pasa por un centro de intercambio físico de cheques, es decir, que se acepta ese intercambio. Ahora, esa empresa también va a ver si es que todo está ok, pasa a un sistema
del banco donde pueda liberar de liberación de fondos. De una vez que se acepta que todo esté bien, el banco A, como dice, va a soltar esa liquidez para el banco B, o sea, va a ser la transferencia del dinero que tiene que soltar y el banco B finalmente le va a dar al cliente. O sea, todo es un ciclo que tiene que verificarse. El cliente del banco A gira un cheque a favor del cliente del banco B. El cliente del banco B deposita el cheque en una cuenta de su banco, ¿no? O sea, ve que ese dinero ya entre a su cuenta de él. Entonces el banco tiene que revisar o tiene que supervisar, analizar, ¿no? Con la ESE, los archivos electrónicos, para ver si es que todo está en orden. Entonces, ese banco, el banco A, envía los datos transmitidos al banco B. Si no hay truncamiento, el banco B no se queda con el cheque, ¿no? Entonces envía el cheque de intercambio físico de cheques. Una vez que ya se ha dado esa transacción o esa compensación de pago, el Banco Central carga, ¿no?, la cuenta corriente del banco A al banco B y el banco B es como dice, va a pagarle al cliente de una vez que se ha revisado todo correctamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Hablen. Miss, digamos, si yo vivo en un pueblo lejano y me pagan con cheque, ¿cuánto tiempo ese cheque lo tengo que tener en mis manos para que, digamos, o sea, no puedo ir unos meses a recibir normal, pues reciba ese cheque? Ya, generalmente los cheques vienen con una fecha de vencimiento. Te dice cóbrese hasta antes de o hasta la fecha de. Si no tienes esa fecha de vencimiento, lo puedes tener máximo un mes. Tienes que cobrarlo dentro de ese mes. No puedes cobrarlo después, porque ya después está vencido. Y además los cheques tienes que cobrarlos lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque recuerda que no es como decir que el dinero que te han depositado en el cheque, ya está ese dinero en tu cuenta. No. ¿Qué sucede si tú vas a cobrar el cheque, pasas, te olvidas? Como dices, vives alejado y te olvidas y no tienes tiempo para salir a cobrar el cheque. Pasa justamente un mes. Cuando vas a retirar ese dinero, la empresa no tiene fondos. Se tiene que hacer una reversión de cheque, tienes que ir de nuevo a donde te han emitido el cheque y hacer todo un trámite para que te vuelvan a emitir, ¿no? La empresa te va a decir, yo le he emitido hace un mes, en ese mes yo tenía fondos, ahora mi empresa pues ahorita no tiene fondos porque he hecho otros gastos. Por eso los cheques se cobran a la brevedad posible, lo más antes posible que puedan cobrarlo. No se deja pasar mucho tiempo. A diferencia de las tarjetas, es que las tarjetas, de una vez de que tú tienes el dinero, o sea, te depositan, ese dinero ya está en tu cuenta. Tú puedes cobrarlo de un mes, 2 meses, un año, el tiempo que quieras y el dinero va a seguir en tu cuenta. No hay problema. En cambio el cheque no, porque el dinero del cheque no está en tu cuenta. Aún sigue en la cuenta del emisor del cheque. Ahora, si es que tiene, como dice, liquidez, puedes cobrar. Y si no tiene liquidez, tienes que hacer todo un trámite para revertir ese cheque. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Una preguntita también, Miss. ¿El cheque y chequera son los mismos? ¿El checking? El checking. Chequera. Ya. El cheque es el documento, ¿ya? Es el documento, la hojita con la que tú vas a ir a cobrar. Y la chequera es tu talonario que tienes todos los cheques, ¿ya? La chequera es el talonario donde tienes todos los cheques ahí guardados. ¿Sí? Sí, mi gente, tía. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Pregunten con confianza.
¿No hay preguntas? Rocío, ¿todo claro? Rocío, ¿todo está claro? André, Andrea, Ami. A ver, vamos a revisar el chat si es que han puesto algo. Ok, André, todo claro, dice Andrea también. Todo claro. Ok, muy bien. Muy bien, jóvenes. Continuamos entonces. Vamos a seguir de corrido para que... ¿O quieren un break? Un ratito. Bueno, no un break, sino para que comenten. Mejor continuamos y después hacen todos los comentarios y justamente su tarea también. ¿Ya? Para que no nos atrasemos. Vamos a hablar ahora acerca de los tipos de saldo. Los tipos de saldo son los saldos de las cuentas que se incrementan a través de los depósitos o entregas. Justamente estaba revisando la clase anterior. Estaba revisando de que el sistema financiero, los tipos de saldo se incrementan, como dice, depende de los depósitos, ¿no? O entregas que realizan. Depósitos en efecto, depósitos en cheques. Entonces, en la actualidad hay muchos clientes que ya no hacen depósitos, o sea, es decir, que no hacen depósitos, por ejemplo, sus cuentas, como dice, para ahorrar, ¿no? Porque ahora con el tema de la pandemia todo el mundo ha sacado sus ahorros, entonces está dejando al banco con baja liquidez. Y hay muchas cajas que incluso hasta están cerrando. Entonces, esta disponibilidad de fondos genera acuerdos de tipo de entrega que se efectúa, el efectivo que es disponible, los cheques según girador, cheques a cargo de otros bancos, ¿no? Ahora, los cheques a cargo de otros bancos, que son diferidos según el tiempo que demore el proceso de cobranza. Para cobrar cuando no es dentro de la misma entidad financiera, es decir, del mismo banco, si el cliente A va a cobrar del banco del cliente B, entonces demora la cobranza hasta 2 días o 3 días, dependiendo el proceso del trámite. El saldo, que está constituido por la suma de diferentes formas de entrega, puede ser saldo contable, saldo disponible, saldo líquido, es decir, como lo puedan ellos ver. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos saldos? El saldo contable es el que resulta de considerar todos los depósitos, abonos e intereses pagados menos los retiros y cargos en un momento determinado. En su resultado se considera todas las formas de depósitos, abonos, retiros, cargos, comisiones y gastos. Entonces, este es un saldo contable actual, lo que puedes contabilizar en el momento. El saldo disponible es lo que dispones para hacer el retiro en ese momento. Es lo que tú puedes usar libremente, ¿ya? Ya sea por contar con fondos suficientes o haberse aprobado la línea de crédito. Entonces son saldos contables, saldos disponibles, ¿ya? Y el saldo líquido es el sobre el cual se efectúa cálculo de intereses a pagar o cobrar en una determinada cuenta, considerando el monto de retenciones que se hubiera efectuado y estas líneas de crédito. Es decir, el saldo líquido, tú tienes saldo contable, 20 soles, ¿ya? Saldo disponible, de esos 20 soles que tú tienes en tu saldo contable, tienes disponible solamente, digamos, 18 soles. Pero por efectuar alguna comisión te cobran, digamos, 2 soles por alguna comisión y tu saldo líquido es, digamos, 16 soles. Depende a todo lo que tenga que ver esto, con tasas o intereses. Acá tenemos un ejemplo. Les muestro un ejemplo, ¿ya? Para que lo entiendan y ya creo que con esto vamos a ir terminando.
Dice, una persona que mantiene su cuenta corriente del banco recibe su estado de cuenta del mes de febrero y mantiene los siguientes saldos. Saldo contable 45.789, saldo disponible 23.425 y saldo diferido 48 horas 22.364. Realiza los siguientes movimientos, dice. Pago de cheques por 1.300, 4.800 y 6.000 respectivamente, y depósitos en efectivos. Depósitos de canje de cheque, 4.350, 7.500, entonces nos muestra todas las operaciones que tiene. ¿Ya? Entonces, esas operaciones nos va a indicar cuánto es el saldo contable, el saldo disponible diferido. Entonces, más o menos para que lo tengan en cuenta, el día de mañana vamos a desarrollar este ejercicio paso a paso para que lo entiendan mejor. Si es que tienen alguna duda, alguna inquietud tal vez en cómo resolver esta parte, ¿no? Hay que construir el estado de cuenta del cliente y todo lo demás. Entonces esto lo vamos a ver con calma el día de mañana. Yo les voy a presentar el extracto completo para que no tengan duda o inquietud al respecto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta acerca de lo que son los saldos contables, saldo disponible, saldo líquido o los tipos de saldos que se pueda dar? Ok, me imagino, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuáles son los saldos importantes? A ver, los saldos mismos. Ya, digamos, una pregunta me viene, ¿cuáles son los saldos? Y acá hay saldos intermediarios. ¿Cómo podría decir? Los más importantes, los saldos, ¿cuáles son? Solamente son 3 tipos de saldo. Saldo contable, saldo disponible y saldo líquido. No hay más. Son los únicos saldos. Saldo contable, saldo disponible y saldo líquido. Esos son los 3 tipos de saldo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Está claro? A ver, lo vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Si quieren lo trabajamos ahora. Ahí abajito tienen ustedes un cuadrito para completar. Entonces, lo que tienen que hacer primero es sumar de acuerdo a las fechas. Acá donde dice fecha es colocar la fecha, por ejemplo, 1 de agosto del 2006. ¿Qué se ha hecho? Girado de cheques. Operación giro, modalidad giro, monto. Entonces, has girado primero 1.300. ¿Cuánto te queda del saldo contable? Tienes 45.789 menos 1.300. Ya ese sería tu saldo disponible que tendrías, ¿no? O tu nuevo saldo contable. Que viene a ser acá, saldo disponible. Y el saldo diferido es cuánto has girado. Entonces, vas colocando en esta tablita los datos y los montos correspondientes. ¿Sí? Y es ahí donde te vas dando cuenta. Del saldo contable es lo que tienes en un inicio. Recuerda eso, es lo que tienes en un inicio. Lo que tú vas a girar, según los cheques, es el saldo diferido. Estás difiriendo. Y lo que te queda, el nuevo saldo, es saldo disponible, ¿ya? Saldo disponible. Lo que está disponible para que puedas seguir utilizando, ¿ok? Y el saldo líquido ya es descontando comisiones, todo lo que tengas. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna consulta, inquietud tal vez? Preguntas, quejas, llantos, murmuración, no sé. A ver, pregunten, jóvenes. Si no preguntan, les pregunto yo, ¿ah? Melissa, dime, ¿alguna duda, inquietud al respecto de todo lo que hemos avanzado? Dime, ¿qué has entendido de todo lo que hemos hecho? Melissa.
Melissa. ¿Están ahí, jóvenes? Sí, acá los tengo. Sí, Miss. Voy a detener la presentación. Ya díganme ustedes. A ver, díganme alguna consulta. Tal vez, a ver, Rocío, empecemos en orden. Rocío, ¿tienes alguna pregunta o dime qué has entendido de lo que hemos avanzado el día de hoy? Si no tienen audio, lo pueden escribir también en el chat, Andrea, así que no hay ningún problema. ¿Qué han entendido? Análisis del canje interbancario, también de los saldos. Ok. Muy bien, Rocío. A ver, Ami, ¿qué has entendido del tema de hoy? Puedes escribirlo también si gustas. Melissa, a ver, dime qué has entendido tú. Bueno, me has ido haciendo preguntas a lo largo de lo que hemos ido avanzando. A ver, dime, Melissa, ¿qué has entendido? Los intereses que tenemos que hacer el banco rural son y he entendido de los saldos, de los tres tipos de saldos que le he preguntado. Y de los cheques, pues de los cheques y de las cheques diferentes. En este caso, son talonarios y el cheque es un documento donde tú puedes ir a cobrar ya a un banco. Ok, muy bien, Melissa. A ver, André, dime qué has entendido. André y Andrea, creo que no tienen audio los dos jóvenes. Escriban en el chat, por favor, lo que han entendido. Bien, jóvenes. Entonces, como les he dicho, ahorita nuestro sistema financiero se está viendo afectado, ¿ya? Dice, a ver, acá nos dice André, ¿qué tipos de saldo? Todo lo que viene a ser los canjes interbancarios y las chequeras. Muy bien, Andrea. Andrea nos dice la tasa de interés, que son préstamos que se realiza de banco a banco, de las emisiones, canjes interbancarios, la CCE, que es la Cámara de Compensación Electrónica, y los tipos de saldo, que son tres, contable, disponible y saldo líquido. Muy bien, jóvenes, excelente participación que han tenido todos. Me gusta que participen. Bien, para no cansarlos, nos vamos a salir de la reunión y en el chat, perdón, en el Classroom les voy a pedir que escriban un comentario al respecto de todo lo que hemos avanzado. De todas maneras, yo también les voy a subir este video al Classroom. Y una vez que escriban el comentario en el Classroom, les dejo el trabajo de sesión correspondiente al día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?